Chicos, muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy daremos continuación al nivel básico de la mentoría grupal Smart Money Concepts, donde veremos una clase número 2 con varios conceptos que vamos a tener en cuenta respecto a este nivel básico. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es una noticia fundamental. Vamos a poner por acá noticias fundamentales. Entonces, para nosotros, ¿qué va a ser una noticia fundamental? ¿Qué conocemos como una noticia fundamental? Entonces, una noticia fundamental son datos económicos, sociales y políticos. Datos económicos, sociales y políticos de una economía. ¿Sí? Entonces, todos estos datos sociales, políticos y económicos, ustedes los pueden encontrar en la economía en general, ¿sí? En todos los principales países, pues, que se encargan de fortalecer, pues, la economía global, ¿sí? Entonces, pongamos un ejemplo acá en Colombia, el día de las elecciones de presidente, ¿sí? Entonces, ese día que va a haber elecciones de presidente en Colombia, pues obviamente va a haber un impacto como tal en el mercado de Forex, ¿sí? Ustedes van a ver un movimiento rápido dentro de este mercado de Forex. Igualmente cuando hay cambio de presidente en Estados Unidos, el tema del COVID, por ejemplo, en el tema del COVID, la economía se fue para abajo. Entonces, todos esos datos económicos, sociales y políticos, nosotros debemos tenerlos en cuenta al momento de operar noticias fundamentales. ¿Por qué? Porque esas noticias fundamentales se basan simplemente en estos datos. Entonces, cuando nos referimos a noticias fundamentales, nos referimos a publicación de datos económicos, ¿sí? Donde cada economía publica regularmente estadísticas. Estadísticas como el PIB, como la inflación, tasas de interés, tasas de desempleo. Todos estos datos, todos estos datos, el PIB, la inflación, las tasas de interés, las tasas de desempleo, son publicados mensualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a estar pendientes a una página. ¿Cuál va a ser esa página que yo recomiendo para que ustedes analicen una noticia fundamental? Esa página se llama investing.com. ¿Sí? ¿Cómo la van a encontrar ustedes? Ustedes la van a encontrar como investing.com. Entonces, acá ustedes van a ver todos los datos relacionados con la economía mundial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita habló Powell, ¿sí? Entonces, pues supongo que vamos a ver acá el mercado, en estos momentos. Hay un movimiento rápido acá en el euro dólar, ¿sí? Posiblemente el de XY se esté yendo a la baja, ¿sí? Entonces puede ser una noticia negativa respecto al dólar americano. Entonces, ¿dónde van a ver ustedes exactamente las noticias? Entonces, acá donde dice herramientas, ustedes van a venir a calendario económico. Una vez estén en calendario económico, ustedes van a ver sus noticias diarias y sus noticias semanales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá van a poner el UTC respectivo de sus países, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tendría que poner, si estoy en Colombia, aunque está un poco pegada acá a la página, y tendría que poner lo que es UTC -5.
ponerlo acá. Recuerden siempre, siempre configurar este horario, porque si no, pues van a estar perdidos y no van a saber exactamente cuándo se da esa noticia. Entonces acá van a poner lo que es UTC-5. Está un poco lenta la página. Listo por acá. Entonces venimos acá, UTC-5, Bogotá, Lima, Quito. Entonces, ¿qué nos va a interesar a nosotros? A nosotros nos va a interesar las noticias de alta volatilidad, ¿sí? ¿Cuáles son esas noticias de alta volatilidad? Esas noticias de alta volatilidad son las 3 estrellas, ¿sí? Esas noticias 3 estrellas. Simplemente nos va a interesar ese tipo de noticias, las 3 estrellas. Pero para explicarles un poquito más a profundidad, ahorita les envío un video, porque pues acá en filtros ustedes pueden poner eh, la noticia que ustedes quieran operar, ¿sí? La noticia que ustedes quieran estar pendientes para operar, el tipo de impacto, entonces vamos a poner tres, acá vamos a poner todas las noticias y solamente nos vamos a quedar con lo que es el dólar americano, ¿sí? Porque pues yo les voy a recomendar a ustedes siempre operar lo que es el euro dólar, el oro, US 30 y Nasdaq 100, ¿sí? Entonces, ya no nos va a interesar mucho lo que es la libra, lo que son los neozelandeses, porque pues nos vamos a ir directamente a lo que son los dólares. Entonces, ahorita les explico bien en un video corto que les enviaré al grupo cómo van a cuadrar bien todo, pero desde sus celulares, ¿sí? En la aplicación que pueden descargar desde Play Store. Se les va a hacer muchísimo más fácil, ¿sí? Entonces, ahorita desde el celular les indico cómo hacen para que solamente les quede lo que las noticias 3 estrellas y que simplemente tengan que ver con el dólar americano, ¿sí? Que miran, por ejemplo, acá están las noticias del neozelandés, las noticias del dólar australiano, del yen japonés, del euro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver una noticia que se está dando en estos momentos. Esto es del día de, pues, a ver, por acá, está toda la semana, ¿sí? Sino que acá es un poco más complicadito, ¿sí? En el celular ustedes van a ver de que es muchísimo más fácil el manejo. Vamos a ver hoy día miércoles. Hoy día miércoles, miren acá, 9:15 de la mañana, habló Powell, ¿sí? El presidente de la Fed. Entonces, cuando este señor habla, lo habla Powell, por lo general son noticias de alta volatilidad, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver un movimiento rápido cuando este señor habla, ¿sí? Vean acá el movimiento rápido. Entonces, a eso quiero llegar yo con el tema de las noticias fundamentales, que ustedes tienen que saber en qué momento se va a dar una noticia fundamental, por qué. Entonces, acá viene el por qué. Si no sabemos operar noticias fundamentales, ¿cuál es la desventaja? Nos puede romper el stop loss. Esa es la principal desventaja, el principal miedo que tenemos de operar una noticia fundamental. ¿Qué quiere decir de que nos rompe el stop loss? Entonces, digamos, nosotros teníamos un análisis en venta, en compra, perdón, en este extremo, en este order block de demanda. Acá nosotros teníamos una compra, el precio estaba llegando a la zona, el precio estaba llegando a la zona, y acá, a nomás llegó a zona, había una noticia fundamental, ¿sí? Digamos que hablaba Powell, ¿sí? El presidente de la Fed hablaba y nosotros posicionamos acá una compra. Estamos operando la noticia fundamental, posicionamos la compra, take profit por encima
Y resulta que cuando este señor habló, esa noticia se nos fue para abajo, ¿sí? Se fue con todo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros no vamos a perder este stop loss, sino donde cierra esa noticia, ¿sí? Entonces, ustedes en un minuto, en temporalidad de un minuto, ustedes van a ver una vela así grandísima, ¿sí? Ustedes van a ver una vela así grandísima con su respectivo cuerpo y mecha. Y si ustedes tienen, digamos, esta zona marcada, tienen el stop loss acá por debajo, donde les va a cerrar a ustedes el stop loss acá abajo donde finaliza esa vela, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? De que ustedes acá no pierden el 1%, sino que van a perder el 5, 6, 7%, ¿sí? Entonces, es muy riesgoso operar una noticia. ¿Por qué? Porque nos puede romper el stop loss, ¿sí? Como nos puede romper el stop loss, también nos puede dar un take profit más rápido, ¿sí? Entonces, esa es una ventaja. Ventaja, stop loss más rápido. Entonces, ¿cuál es mi tip? Mi tip para que ustedes operen una noticia fundamental con más seguridad. Entonces, digamos, ustedes apunten bien este tip que les va a servir mucho. Ustedes están cerca de una noticia fundamental, ¿sí? Entonces, el precio ingresó a su zona y les va dando un profit, ¿sí? Profit de 1.2. Acabamos 1.2, ya nos vamos ganando el 1.2, ¿sí? Resulta que va a haber una noticia fundamental. Si ustedes tienen una buena dirección del precio y ustedes saben que sí o sí el precio tiene que ir por este alto, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes ya ganándose el 1.2, yendo ya en el 1.2, ustedes sin ningún problema pueden posicionarse en el break-even, posicionarse en break-even solamente con el 1.2, ¿sí? Nada de 1.1, ¿sí? Solamente el 1.2. Cuando vayan en el 1.2 se posicionan en break-even. Estamos hablando de noticia fundamental, ¿sí? Estamos hablando de noticia fundamental. Entonces, cuando vayan en el 1.2 se posicionan en break-even. ¿Qué quiere decir? De que si la noticia se va en contra, ustedes van a tener una respectiva ventaja respecto pues a la noticia fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya van ganando el 1.2. Entonces, si la noticia se les va en contra, lo más seguro es que lo saquen break-even en cero, ¿sí? Ya si de pronto en el peor de los casos va a venir a sacarlos en stop loss, ¿sí? Si la noticia es muy, muy fuerte. Pero no van a perder 5 o 6 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque llevan una cierta ventaja respecto a la noticia. Ya si la noticia se les va a favor, pues les va a dar el take profit muchísimo más rápido. Entonces, ¿cuándo la van a operar? Cuando ustedes ya estén dentro de la zona y lleven una ventaja de ganancia respecto a la noticia fundamental, ¿sí? Se posicionan en break-even solamente cuando vayan en el 1-2. Si ustedes, digamos, este es el otro criterio, están ante una noticia fundamental y resulta que cuando están en zona, precisamente cuando están en zona, toca la zona, precio les activa la orden, precio acá les activa su orden y ya ustedes están ante la noticia. Entonces ya ustedes acá están jugando a ganar mucho o a perder mucho, ¿sí? Ya es mucho riesgo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Cuando ustedes vean de que el precio está cerca de la noticia, entonces dejan de operar, dejamos de operar 5 minutos antes de la noticia, 5 minutos antes de la noticia. Dejamos de operar 5 minutos antes de la noticia. ¿Qué quiere decir esto? De que si la noticia es a las 9, vamos a cerrar todas nuestras posiciones, todas nuestras órdenes a las 8:55 de la mañana, ¿sí? 5 minutos antes de la noticia, ¿sí? Siempre y cuando el precio esté cerca de la zona, no nos haya activado, cancelamos todas las órdenes. Si llevamos una cierta ventaja respecto a la noticia, ya saben, se posicionan en break-even siempre y cuando lleven en el 1-2. Si van, por ejemplo, en el 1-1, ¿qué van a hacer ustedes? Cierren ese 1-1
pagues en su ganancia y esperen que pase la noticia, ¿sí? No es nada más que eso. Y que es lo siguiente, dejamos de operar 5 minutos antes de las noticias y operamos 5 minutos después de la noticia. ¿Qué sucede muchas veces? Que cuando hay noticia fundamental, el precio sube o baja con tanta fuerza que la nueva zona que nos deja para comprar ya está muy abajo, ¿sí? Entonces ya es una zona que ya en sección posiblemente no se nos active. Ya se puede activar tal vez al otro día o en otra sección operativa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Principalmente cuando hay una noticia fundamental, él viene, rompe su alto. ¿Qué vamos a esperar nosotros? Es un poco más riesgoso, ¿sí? ¿Qué recomiendo yo? Que es cuando haya una noticia, hayan noticias de muy fuerte impacto, ¿sí? Noticias continuas de fuerte impacto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues no vamos a operar ese día. Pero entonces, esto es una pequeña recomendación, que es cuando la noticia es muy rápida, posiblemente va a crear su respectivo retroceso, ¿sí? Su retroceso de que de toda esa subida que hizo respecto a esa noticia. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros? Vamos a buscar una confirmación para ingresar en el retroceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estamos lejos de nuestra zona óptima de compras. Entonces, si estamos lejos de la zona óptima de compras, lo ideal es buscar una venta en retroceso, por lo menos hasta esa zona de compras para volver a comprar nuevamente, ¿sí? Entonces, cuando la noticia es muy rápida, es una noticia de alto impacto, por lo general, ella hace su corrección de esa noticia, ¿sí? Entonces, la noticia sube, termina la noticia y posiblemente empieza su corrección de esa noticia, ¿sí? Pero para eso tienen que buscar sus respectivas confirmaciones, ¿sí? Siempre y cuando les dé sus respectivas confirmaciones. Si no las hace, pues simplemente no opera. Porque pues cuando hay noticias, lo que son nuestros análisis muchas veces se nos dañan, ¿sí? Entonces teníamos una zona, esa zona se rompe, ya nos toca volver a analizar nuevamente para operar al siguiente día. Entonces, espero les haya quedado totalmente claro el tema de las noticias fundamentales. Dejamos de operar 5 minutos antes de la noticia y operamos 5 minutos después de la noticia. Cuando vayamos en una ganancia dentro de una noticia, digamos en el 1-2, antes de una noticia, perdón, vamos ganando ya el 1-2, nos posicionamos en break-even y esperamos que o nos saquen break-even o nos dé el take profit. Cuando estamos cerca de que se active una zona en una noticia, simplemente ¿qué vamos a hacer? Cancelamos esa orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque es posible que nos rompa lo que es nuestro stop loss. Entonces, este es el tema de las noticias fundamentales. Ahorita les comparto un video de cómo van a hacerlo desde sus celulares, porque es más fácil hacerlo desde sus celulares. Entonces, nosotros en la clase número 1 vimos lo que era el tema de los order blocks, la fractalidad y las zonas de oferta y demanda. Entonces, todos los criterios que yo les voy a dar a ustedes en esta mentoría van a ser unos criterios que sí o sí les garantizo que los hará rentables. Por eso, pónganle mucha atención a cada uno de los conceptos que les voy a ir dando a medida que va pasando cada clase, porque son conceptos muy buenos que voy a dar a mucho detalle, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, ustedes acá, sin saber nada de liquidez, sin saber nada de estructura, sin saber nada de imbalances, sin saber nada de estructuras internas, de rangos operativos, miren cómo ustedes simplemente con order block de oferta, venta, order block de oferta, venta, order block de demanda, compra, ¿sí? Miren cómo simplemente identificando order blocks de oferta y demanda, ustedes acá pudieron haber sacado un 1.5, acá posiblemente se dé una venta, ¿sí? Vamos a buscar un 1.8, miren acá cómo en una zona de demanda se les dio una compra,
una compra acá y les pagó un 1.13, ¿sí? Entonces miren ustedes cómo simplemente con order blocks, zonas de oferta y demanda, ustedes pueden ser rentables, ¿sí? Una, dos y posiblemente tres entradas. Esto solamente en una semana. Ustedes con estos tres trades se pueden hacer hasta el mes en una cuenta de fondeo, ¿sí? Entonces, con estas tres operaciones que tomaron acá, se hicieron el mes en una cuenta de fondeo. No operan más hasta diciembre, ¿sí? Entonces, a eso quiero llegar, de que simplemente con order blocks se puede ser rentable, ¿sí? Se puede ser rentable. Ahora imagínense con todos los conceptos que yo les voy a enseñar en esta mentoría, ¿sí? Ahora imagínense en eso, con todos los conceptos van a ser totalmente rentables. Entonces venimos acá y pues obviamente yo no les voy a enseñar solo eso, chachos, order blocks, no. Ustedes ya luego, a medida que avance la mentoría, ustedes van a ver todos los criterios, ¿sí? El porqué de esta venta, el porqué de esta compra, ¿sí? Ya ustedes van a entender bien eso a medida que pase la mentoría. Entonces vamos a venir a lo que son las correlaciones. Correlaciones para después ver lo que es el tema de las kills, ¿sí? Entonces venimos acá al tema de correlaciones y en correlaciones que vamos a encontrar nosotros. Correlaciones vamos a tener siempre en cuenta como referencia el DXY, ¿sí? ¿Qué es el DXY? Es el índice del dólar americano. Entonces, siempre que ustedes vengan a analizar el mercado de Forex, primeramente ustedes van a analizar el índice del dólar americano, ¿sí? Entonces, ¿qué es una correlación? Una correlación quiere decir de que si el uno sube, los otros bajan, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos una correlación, ¿sí? Mientras el uno sube, sabemos que el otro va a bajar. Entonces, ¿cómo vamos a identificar nosotros esto? Van a tener ustedes en cuenta los pares a operar. Entonces, ¿qué pares recomiendo yo operar? El euro dólar, neozelandés dólar, el aude dólar, el dólar americano dólar canadiense, el US 30, Nasdaq 100 y el oro. Entonces, si ustedes me preguntan qué pares les recomiendo yo operar, simplemente van a ser estos siete, ¿sí? Euro dólar, neozelandés dólar, dólar australiano dólar canadiense, US 30, Nasdaq 100 y el oro. Entonces, respecto a correlaciones, nosotros vamos a tener lo siguiente. Entonces, si nosotros tenemos un dólar americano alcista, este es el DXY, ¿sí? Dólar americano. Si tenemos un dólar americano alcista, DXY alcista, ¿qué vamos a tener nosotros en todos estos pares? ¿Sí? No en todos, porque acá tenemos que sacar el USDK. Entonces nosotros vamos a tener un euro dólar bajista, neozelandés dólar bajista, aude dólar bajista, oro bajista, US 30 bajista, Nasdaq 100 bajista. ¿Sí? Entonces, estos cinco van a estar bajistas. O sea que estos van a estar contrario a el de XY, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De que todo lo que esté contra el dólar, ¿sí? Todo esto está contra el dólar.
¿Por qué está contra el dólar? Porque acá primeramente tenemos el euro, primero el neozelandés, primero el AUD de dólar, oro, US 30, Nasdaq 100, ¿sí? Entonces, si el DXY está alcista, todos estos van a estar bajistas, ¿sí? Bajistas. Si el DXY está bajista, DXY bajista, nosotros vamos a tener todos estos activos alcistas, ¿sí? Entonces, eso quiere decir una correlación, que mientras el dólar americano esté alcista, los otros van a estar bajistas. Si el dólar americano está bajista, los otros van a estar alcistas. ¿Qué sucede con el USD-CAD? Este sí va a tener una similitud con DXY, ¿sí? Obviamente también tenemos el USD-Yen, ¿sí? Pero solamente vamos a operar el USD-CAD. Entonces, este va a tener una correlación similar a DXY, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que si DXY es alcista, DXY alcista, USD-CAD estará alcista, ¿sí? Si DXY está bajista, ¿qué quiere decir? De que el USD-CAD va a estar bajista. Entonces, estos van a tener igual similitud, pero estos van a tener similitud contraria, ¿sí? Contraria. Entonces, tomen bien esos apuntes, tomen bien esos apuntes, porque es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto, ¿sí? Porque muchas veces vamos a analizar el euro dólar, pero no tenemos una referencia de lo que está haciendo el índice del dólar americano. Entonces acá van a ver ustedes un sencillo ejemplo. Pues acá en una hora, vamos a borrar todo este gráfico de acá. ¿Y cómo van a encontrar ustedes el DXY? Entonces ustedes vienen acá a esta parte superior izquierda y acá van a poner DXY. Entonces DXY van a poner este de capital.com, ¿sí? Capital.com va a ser el que les va a servir a ustedes para analizar. Entonces miremos por ejemplo acá. Acá tenemos un DXY alcista, ¿sí? Alcista. Acá venimos alcista en el DXY. ¿Qué quiere decir en el euro dólar? Si DXY está alcista, euro dólar va a estar bajista, ¿cierto? Vamos a verlo. Mírenlo acá. Euro dólar bajista. Vamos a tener un oro bajista. Vamos a ver si tenemos un oro bajista. Claramente sí. Miren el oro bajista. Vamos a tener un US 30 bajista. ¿Sí? En este momento el US 30 está alcista. ¿Qué sucede con estos índices bursátiles? Lo que es US 30 y Nasdaq 100. Estos no tienen una similitud totalmente correlativa con el de XY, ¿sí? Muchas veces nosotros los vamos a encontrar contrariamente al de XY. Muchas veces los vamos a encontrar a favor del de XY, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo ideal? De que este índice tiene una estrategia, ¿sí? Este índice tiene una estrategia. Entonces, esta estrategia yo se las voy a enseñar a finalizar mentoría, ¿sí? Pero es un índice que no tiene, digamos, una correlación similar o distinta a lo que es el DXY, ¿sí? Sino que más que todo se basa en una estrategia, ¿sí? Entonces no podemos decir aquí que está alcista porque DX ya está alcista, ¿sí? Que está bajista porque X ya está bajista, no. Simplemente esto se basa en una estrategia que yo les voy a enseñar finalizando mentoría, ¿sí? Entonces, DXY lo teníamos en este momento alcista, ¿sí? Euro dólar bajista y el oro sí tiene una similitud, ¿sí? Que el oro si DXY está alcista,
el oro va a estar bajista, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá que estábamos buscando una zona por confirmación, pues claramente no la dio, ¿sí? Acá no hubo confirmación. Si no hubo confirmación, simplemente no hay trade. Entonces, ¿por qué rompió esa zona? Rompió esa zona porque DXY estaba alcista, ¿sí? DXY estaba alcista, tal vez reaccionando en una zona por acá de demanda. Entonces, mientras respetó este bloque para subir, el oro tal vez respetó un bloque para bajar, ¿sí? Miren este bloque de acá, un bloque de ventas, donde empezó a dar esta respectiva bajada, ¿sí? Entonces, US 30 y Nasdaq 100 ya saben de que no tiene una similitud contraria o a favor del DXY, sino que se basa más que todo en una estrategia. Sucede que hace varios meses, lo que este ha tenido una estructura muy alcista estos últimos días, ¿sí? Hace varios meses tenían una similitud contraria con DXY, ¿sí? Si DXY estaba alcista, estos estaban bajistas, ¿sí? Pero ahorita que han tenido una subida como tan empinada, se han ido pues aparte de lo que es una correlación con el DXY. Entonces, por eso les digo de que simplemente los vamos a operar en base a una estrategia que se les enseñará finalizada la mentoría. Entonces, a esto quiero llegar con las correlaciones, de que ustedes se queden con estos cuatro pares de divisas, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos, acá les voy a poner un sencillo ejemplo. Vamos a analizar el neozelandés dólar. Entonces nosotros hacemos el respectivo análisis al neozelandés dólar, ¿sí? Entonces digamos nosotros acá tenemos una zona de ventas en el neozelandés dólar. Eso es una zona de ventas. Posiblemente en el euro dólar tengamos también otra zona de ventas. Mírenlo acá, está de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ingresar una venta en el euro dólar y en el neozelandés dólar. Pues obviamente no, ¿sí? Simplemente vamos a escoger la divisa que tenga mejor estructura y la vamos a operar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el neozelandés cae, obviamente el euro dólar también va a caer, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente nos vamos a quedar con la divisa que tenga mejor estructura. Para mí, ¿qué divisa tiene mejor estructura? El euro dólar, ¿sí? Entonces yo por eso descarto lo que es neozelandés, lo que es aute dólar. ¿Por qué? Porque simplemente me gusta operar el euro dólar. Ya cuando yo no encuentro algo muy claro en el euro dólar, ¿sí? Veo una estructura muy compleja en el euro dólar, ahí sí voy, analizo el neozelandés dólar, el AUD dólar, el USD CAD, a ver si me dejan algún tipo de entrada, ¿sí? Pero mientras yo vea algo claro en el euro dólar, simplemente me voy a quedar con el euro dólar, ¿sí? Pero ya saben ustedes de que si el euro dólar está bajista, el neozelandés dólar está bajista, el dólar australiano va a estar bajista también. Entonces, este es el tema de correlaciones que nos resume a quedarnos solamente con estos cinco activos, ¿sí? Índice del dólar americano, que es el primero que tenemos que analizar, euro dólar, oro, US 30, Nasdaq 100. Euro dólar contrario al DXY, oro contrario al DXY, US 30, Nasdaq 100, estrategias personales, ¿sí? Que les daré finalizada la mentoría. Vamos a venir acá al siguiente criterio, que son las kills. Entonces, ¿qué son las kills? Son más conocidas como zona de muerte. Entonces, para las kills nosotros vamos a tener, esto es una zona de muerte. ¿Qué quiere decir una zona de muerte? De que va a haber mayor movimiento dentro del mercado de Forex, ¿sí? Eso solamente en el mercado de Forex.
mayor inyección de capital, mayor liquidez, ¿sí? Conózcalo como ustedes quieran. Pero simplemente cuando estamos dentro de Kilson, quiero que sepan de que va a haber un mayor volumen de transaccionalidad en el mercado, ¿sí? Entonces acá les voy a poner un sencillo ejemplo para que les quede más claro. Entonces, en las Kilson hay mayor transaccionalidad y mayor inyección de capital, mayor liquidez. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a tener tres secciones operativas principales. ¿Cuáles van a ser estas tres secciones operativas principales? Vamos a marcarlas bien acá. Van a ser la sección de Asia, sección asiática. Vamos a tener una sección de Londres y vamos a tener una sección de Nueva York. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede dentro de estas secciones operativas? Entonces, nosotros dentro de esas secciones operativas, cuando abre Asia, vamos a tener un movimiento rápido, ¿sí? Vamos a tener movimientos rápidos. ¿Por qué? Porque acá hay mayor transaccionalidad, hay mayor dinero, ¿sí? Hay inyección de capital de bancos centrales, instituciones financieras y nosotros los traders, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que en estas secciones están operando la mayoría de personas, ¿sí? Mayoría de instituciones. Fuera de sección, fuera de sección, nosotros vamos a encontrar movimientos muy cortos, ¿sí? Son movimientos cortos donde el precio se mantiene ahí en compra y venta, ¿sí? Son movimientos cortos. Cuando abre Londres vamos a tener un movimiento rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Londres va a haber mayor transaccionalidad, ¿sí? Mayor inyección de liquidez. ¿Qué va a haber fuera de Londres, fuera de sección? Movimientos cortos, ¿sí? Movimientos cortos que se pueden operar, ¿sí? Pero pues no nos va a servir a nosotros porque nos van a cobrar mayor split, que más adelante les explico qué es el tema de split y todo eso. Entonces, fuera de sección no vamos a operar. ¿Qué vamos a esperar? Que abra Nueva York y operamos Nueva York. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber mayor transaccionalidad y vamos a tener una entrada más óptima, ¿sí? Entonces, acá resumimos esto. Operar en secciones, no operar fuera de secciones. Simple y sencillo, ¿sí? Operar en secciones, no operar fuera de secciones. ¿Por qué? Ya ven ustedes por qué. Porque en secciones va a haber mayor transaccionalidad y fuera de secciones van a haber movimientos muy cortos. Entonces, ¿cómo vamos a conocer nosotros estos horarios de apertura y estos horarios de cierre? Entonces nosotros en Asia, en Asia vamos a tener acá, Asia, vamos a tener una apertura 7 p.m. hora Colombia, ¿sí? Esto es hora Colombia, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, profe, pero es que yo soy de Chile, yo soy de Argentina. ¿Qué les recomiendo yo? Que utilicen UTC-5, ¿sí? Utilicen simplemente UTC-5. Ya si a ustedes se les hace más difícil utilizar una zona horaria diferente a la de su país, ahorita les indico también una página donde ustedes van a saber cuándo inicia una sección y cuándo cierra, ¿sí? Entonces ahí les va a decir exactamente el horario de apertura y el horario de cierre. Eso también se los envío ahorita. Entonces, Asia, apertura a las 7 p.m., ¿sí? Londres va a tener una apertura. Londres, apertura
a las 3 de la mañana. Londres, apertura a las 3 de la mañana. Y Nueva York, apertura a las 8 de la mañana, ¿sí? Esto hora Colombia, ¿sí? Ya saben ustedes, hora Colombia. Entonces, ¿cuál va a ser la Kilson? La Kilson, esos son horarios de apertura, ¿sí? Apertura. Entonces, ¿cuál es la Kilson? La Kilson son 4 horas operativas. 4 horas operativas, donde lo ideal es lograr operar las 2 primeras horas, ¿sí? Entonces, las 2 primeras horas son las horas más óptimas donde vamos a encontrar nuestras entradas, ¿sí? Entonces, digamos, Asia, pongamos acá el ejemplo de Nueva York, ¿sí? Nueva York, este recuadro que les enseño acá se resume en 4 horas, ¿sí? 4 horas. Acá lo vamos a dividir a la mitad, donde vamos a tener las 2 primeras horas, 2 primeras horas, y donde vamos a tener las 2 últimas horas, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es de que ustedes operen las 2 primeras horas, ¿sí? En esas 2 primeras horas, a nomás abre la sección, ustedes sí o sí, lo más seguro es que sí o sí vayan a encontrar una buena entrada, ¿sí? Las 2 últimas horas, pues no recomiendo mucho, pero también se puede dar una buena entrada, ¿sí? ¿Qué es lo recomendable? Aprovechar las 2 primeras horas de inicio de sección, ¿sí? Para que tengan pues eso en cuenta. Pero ¿cómo vamos a resumir una sección operativa? 4 horas operativas, ¿sí? Entonces, Asia, apertura a las 7 p.m. hora Colombia. ¿Cuál va a ser la Kilson? Entonces, en Asia la Kilson es 1 hora después de apertura, ¿sí? ¿Cuál es una hora? ¿Cómo es 1 hora después de apertura? 8 p.m. hasta las 12 p.m., ¿sí? ¿Por qué hasta las 12 p.m.? Porque son 4 horas operativas de Kilson, ¿sí? Entonces, Asia, ya saben ustedes que la Kilson es 1 hora después, ¿sí? ¿Después de qué? De apertura. Entonces, si apertura a las 7, ¿a qué horas abre la Kilson? A las 8, ¿sí? 1 hora después. ¿Qué sucede con Londres? Londres sería 1 hora antes, ¿sí? 1 hora antes. ¿Cómo sería 1 hora antes? Si apertura a las 3 de la mañana, ¿a qué horas abre la Kilson? A las 2 de la mañana, ¿sí? 2 de la mañana, ¿hasta qué horas? Hasta las 6 de la mañana, ¿sí? Porque saben ustedes que son 4 horas de Kilson. ¿Qué sucede con Nueva York? Nueva York vamos a tener la Kilson 1 hora antes, ¿sí? ¿Cómo es 1 hora antes? Si apertura a las 8, va a abrir a las 7 de la mañana. ¿Hasta cuándo? Hasta las 11 de la mañana. 4 horas operativas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? De que ustedes cuando operen en el mercado de Forex van a operar de 8 de la noche a 12 de la noche, de 2 de la mañana a 6 de la mañana o de 7 de la mañana a 11 de la mañana. ¿Qué quiere decir? De que de 11 de la mañana hasta las 8 p.m. que abre Asia, nosotros ahí vamos a tener secciones de Frankfurt, secciones de Sydney, sí, creo que es la sesión de Sydney. ¿Qué sucede en esta línea temporal de tiempo entre las 11 de la mañana a las 8 p.m.? Vamos a tener movimientos muy cortos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos fuera de sección. Entonces, esto no lo vamos a operar. ¿Qué vamos a esperar? Que lleguen las 8 de la noche para operar Asia. ¿Sí? Que lleguen las 2 de la mañana para operar Londres. Que lleguen las 7 de la mañana para operar Nueva York.
Entonces, ¿qué sucede con eso? Pueden tomar acá los apuntes, de igual forma yo les envío las diapositivas de apoyo. Entonces, vamos a tener un horario de invierno. El horario de invierno empieza en noviembre y creo que finaliza en marzo del 2024, ¿sí? Entonces, ¿qué es el horario de invierno? En el horario de invierno, estas Kilson se posponen una hora después, ¿sí? Entonces, acá nosotros sumamos una hora más, ¿sí? Entonces, como estamos en noviembre, o ya estamos en noviembre, estas Kilson van a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Ya vamos a hacer esto mismo, ¿sí? Esto mismo acá, pero le vamos a sumar una hora operativa, ¿sí? Una hora operativa. Entonces, ¿cómo quedarían ya ahorita las Kilson con el horario de invierno, ¿sí? 3 de la mañana a 7 de la mañana, Londres, ¿sí? Esto es Londres. 3 de la mañana, 7 de la mañana, Londres. ¿Cómo quedaría Nueva York? Nueva York quedaría de 8 de la mañana a 12 de la mañana, ¿sí? En el horario de invierno. Entonces saben ustedes que va desde noviembre de este año y creo que es hasta marzo del próximo año. ¿Y qué vamos a tener en sección de Asia? Sección de Asia sería de 9 de la noche a 1 de la mañana, ¿sí? Esto en Asia. Entonces, ustedes ya a partir de marzo, a partir de abril, ustedes van a utilizar estas secciones, ¿sí? ¿De abril a cuándo? De abril a octubre, ¿sí? Del próximo año. Van a utilizar esta Kilson. Ahorita como ya estamos en horario de invierno, a estas mismas Kilson, a estas mismas Kilson, nosotros le adelantamos una horita más, ¿sí? Entonces ya Asia no apertura a las 8, sino que apertura a las 9. Ya Londres no apertura a las 2, sino que apertura a las 3. Ya Nueva York no apertura a las 7, sino que apertura a las 8, ¿sí? Y como son 4 horas de operativa, ya va hasta las 12, va hasta las 7 y va hasta la 1 de la mañana, ¿sí? Simple y sencillo. ¿Qué sucede cuando empieza el horario de invierno? Horario de invierno, de verano, ¿sí? Horario de verano, ¿qué van a hacer ustedes? Van a utilizar estas Kilson de acá arriba. Cuando vuelva a empezar el horario de invierno, van a utilizar estas Kilson de acá abajo, ¿sí? Es muy sencillo. Entonces, ese es el tema de las Kilson. Saben que va a ser muy importante para ustedes operar simplemente dentro de Kilson, ¿sí? Nada de estar operando fuera de secciones. Operar siempre dentro de Kilson. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar mayor transaccionalidad dentro del mercado. Entonces, ya llevando 3 criterios: Kilson, correlaciones, noticias fundamentales, vamos a pasar al siguiente criterio, que son las ineficiencias. Entonces, ¿cómo vamos a conocer nosotros las ineficiencias? Como vacíos de liquidez, imbalances o las famosas conocidas huellas bancarias. Huellas bancarias. Entonces, muy pendientes a este concepto, que es muy importante al momento de ustedes marcar una zona, ¿sí? Entonces ya ustedes saben de que este es el mercado de Forex, ¿sí? Ustedes en este mercado de índices sintéticos
Este mercado de índices sintéticos, en las últimas clases yo les voy a dar a ustedes las estrategias personales, ¿sí? Para que pues no me vayan a decir, profe, pero ¿por qué no estamos mirando bien los índices? Porque pues a finalizar mentoría yo les voy a dar a ustedes las estrategias personales. Pero es exactamente lo mismo. Miren, por ejemplo, acá esta estructura alcista que lleva algún 1000. Rompe este alto. ¿Dónde viene a reaccionar? Tal vez a un bloque decisional, que más adelante ustedes van a ver que es un bloque decisional. Rompe este alto. Teníamos que una zona extrema para que el precio volviera por ella, pero nunca volvió, ¿sí? Entonces, él va continuando su estructura, rompe ese alto, reacciona en este extremo, reacciona en este extremo, ¿sí? Y miren cómo hace una secuencia alcista. Impulso, retroceso a zona. Impulso, retroceso a extremo, ¿sí? Impulso, que esperamos un retroceso a este extremo para continuar comprando, ¿sí? Entonces miren cómo respeta de bien los índices sintéticos, zonas de oferta, zonas de demanda, ¿sí? Solamente que cambian varias cositas, de que en los 1000, en los boom 1000, boom 500, boom 300, vamos solamente a comprar, ¿sí? Y en los crash vamos solamente a vender. Pero esto ya más adelante se los explicaré con más detalles, ¿sí? Pero miren lo bien que se hace. Impulso, retroceso a dónde? A zona de demanda. Impulso, retroceso a dónde? A zona de demanda. Impulso, retroceso a dónde? A zona de demanda. Impulso, retroceso a dónde? A zona de demanda, que cree un nuevo impulso, ¿sí? Entonces es muy sencillo también operar estos índices teniendo en cuenta todos los criterios que les estoy enseñando a continuación. Pero acá no hay Kilson, ¿sí? Los índices sintéticos se mueven 24/7, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que ustedes los pueden operar 24 horas, 7 días a la semana sin ningún problema, ¿sí? Porque acá no vamos a tener sección operativa de Nueva York, sección operativa de Londres, sección operativa de Asia, ¿sí? Acá no vamos a tener secciones operativas. Simplemente vamos a tener todo un horario extendido donde nosotros vamos a poder operar sin ningún problema, ¿listo? Entonces, los vacíos de liquidez, los imbalances, las huellas bancarias, ¿cómo las vamos a conocer nosotros? Entonces, nosotros tenemos una estructura alcista, donde a lo que nosotros no, donde lo que nosotros nos interesa marcar es esa zona más barata para nosotros comprar, ¿sí? Entonces tenemos acá la ruptura de este alto. ¿Qué nos interesa identificar a nosotros? Nuestro fractal operativo. ¿Cuál es nuestro fractal operativo? Punto mínimo, punto máximo, ¿sí? Ya identificamos nuestro fractal alcista a operar, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente? Identificar nuestro orden. ¿Lo cual va a ser nuestro orden? Puede ser una vela de cuerpo completo, ¿sí? Puede ser una vela de solo mecha o puede ser una vela de rompimiento, ¿sí? Toda esa vela, toda esa vela, toda esa vela va a ser nuestro orden, ¿sí? Toda esa vela va a ser nuestro orden. Ya si nosotros queremos marcar solo la mecha de esa vela, esa mecha va a ser nuestro orden, ¿sí? Entonces resulta que cuando se crea un impulso, por lo general se genera una ineficiencia, ¿sí? Entonces el precio crea este impulso, ¿sí? Cuando crea ese impulso, por lo general se crea una ineficiencia, ¿sí? ¿Por qué se crea una ineficiencia? Se crea una ineficiencia porque hay muchísima inyección de capital en órdenes de compra y venta, ¿sí? Se crea una ineficiencia porque hay mucha inyección de capital en órdenes de compra
y venta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros acá estamos esperando una compra, ¿por qué estamos esperando nosotros hay una compra? Porque acá hubo mucha inyección de capital de compradores, ¿sí? Acá hubieron muchos compradores activos, ¿sí? Compradores, compradores, compradores. Entonces, estas son las famosas huellas bancarias, cuando el precio crea una ineficiencia. Cuando el precio nos deja un order block y nos crea una ineficiencia, eso que les va a marcar de color naranja es una ineficiencia. Cuando se crea esa ineficiencia, quiere decir de que el precio subió con tanta fuerza que nos dejó posiciones en compras que cuando el precio vuelva a esta zona, se va a impulsar nuevamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá hubo muchísimo dinero de compradores, ¿sí? No dinero de vendedores, obviamente dinero de compradores. ¿Por qué? Porque la estructura viene totalmente alcista, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a identificar nosotros esos imbalances? Los imbalances, por lo general, se dan de la vela 1 a la vela 3, ¿sí? Los imbalances, por lo general, se dan a vela, de la vela 1 a la vela 3. La vela 1 generadora del impulso. A la vela 3 ocasionante del imbalance, ¿sí? Entonces, ¿cómo les explico esto más a detalle? Nosotros tenemos un impulso. Tenemos un impulso alcista. Dentro de ese impulso alcista vamos a tener nuestro order block, ¿sí? ¿Cuál es nuestro order block? Ya ustedes saben que es esa primer vela que ocasiona ese impulso alcista, ¿sí? Entonces, esa primer vela con mecha, con cuerpo, es su order block, ¿sí? Entonces, vela uno, order block ocasionante del impulso, ¿sí? Sencillo, ¿sí? Vela uno, order block ocasionante del impulso. Por lo general se forma la vela número 2, ¿sí? Vela número 2. Ven ustedes cómo esta vela número 2 mitiga a la primera, ¿sí? ¿Qué quiere decir mitiga a la primera? De que esta vela número 2 toca a esta primer vela, ¿sí? La toca con cuerpo y la toca con mecha, ¿sí? Entonces, cuando el precio mitiga una vela anterior, se dice que es ineficiente, ¿sí? Todo eso, perdón, eficiente. Todo esto estuvo eficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vela 2 tocó a la vela 1 con cuerpo o con mecha, ¿sí? Pero se forma una vela número 3, ¿sí? Esa vela número 3 esa vela número 3 por lo general es la ocasionante del imbalance, ¿sí? Vela 3, vela 3 ocasionante del imbalance, ¿sí? Entonces, ¿por qué es la ocasionante del imbalance? Miren ustedes acá lo último que nos genera la vela 1, ¿sí? Viene hasta esta mecha, ¿sí? La parte más alta de la vela 1. ¿Cuál es la parte más alta de la vela 1? Esa mecha, ¿sí? A la vela 3, ¿sí? ¿Cuál es la parte más baja de la vela 3? Esta, acá donde cierra este cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí se ocasionó el famoso imbalance, ¿sí? De la vela 1 a la vela 3 se ocasionó ese famoso imbalance, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un imbalance y tenemos nuestro order block
¿Qué quiere decir eso? Que el precio crea un impulso. Miren este impulso de acá, lo va a marcar acá más claro. Creó un impulso con tanta fuerza que ocasionó una ineficiencia, ¿sí? Dentro de esa zona. Entonces, al ocasionar una ineficiencia, quiere decir de que subió con tanta fuerza que dejó órdenes en compra, ¿sí? Órdenes en compra. Acá están todos los fondos de inversiones, bancos centrales, teniendo sus posiciones en compra, ¿sí? Todas las instituciones financieras. Entonces, ¿qué hace el mercado? El mercado cuando ve una ineficiencia, él va, llena esa ineficiencia, ¿sí? Entonces se dice que el mercado tiende a ser eficiente, ¿sí? Entonces, cuando el mercado ve una ineficiencia, él va, llena esa ineficiencia, ingresa a nuestro order block y nos da nuestra respectiva compra, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos una super compra, ¿sí? ¿Por qué una super compra? Porque tenemos order block más imbalance, ¿sí? Entonces, al tener el order block ocasionante del impulso, quiere decir de que hubo muchas órdenes en compra. Y al generar el imbalance, quiere decir de que el precio subió con tanta fuerza que fue ineficiente, ¿sí? Dejándonos órdenes en compra que el precio tiene que ir a rebalancear e ingresar al order block y así generar ¿qué? Un nuevo impulso que nos permita continuar con la estructura alcista del precio, ¿sí? A ir a dónde? A romper el último alto, ¿sí? Simple y sencillo. Vamos a ver un ejemplo en una estructura bajista. El precio genera un impulso bajista, ¿sí? Este es nuestro impulso bajista. La colorearlo acá de rojo. ¿Qué tenemos dentro de ese impulso bajista? Dentro de ese impulso bajista tenemos nuestra vela generadora del impulso. ¿Cómo se llama esa vela generadora del impulso? Order block, ¿sí? Order block. Vamos a tener una segunda vela que por lo general siempre mitiga a la primera, ¿sí? Con cuerpo o con mecha. Pero vamos a tener una tercera vela que es la vela generadora del imbalance, ¿sí? Vela 3 generadora del imbalance, ¿sí? Entonces, el imbalance ustedes siempre lo van a marcar del order block a la vela 3, ¿sí? Puede ser, hay casos donde la vela 3 mitiga la segunda, mitiga la primera y la que genera el imbalance es la vela 4, ¿sí? O la vela 5. Pero mayormente se da de la vela 1 a la vela 3, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la parte más baja de la vela 1? Esta es la parte más baja. ¿Cuál es la parte más alta de la vela 3? Esta mecha, ¿sí? Entonces, el imbalance ustedes lo pueden contar de mecha a mecha, ¿sí? Si no tiene mecha, lo cuentan de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Simplemente marcan la parte más baja de la vela 1, la parte más alta de la vela 3. Entonces, acá nosotros tenemos un imbalance, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que acá hubieron muchas órdenes en venta, ¿sí? Hubieron tantas órdenes en venta que hicieron que el precio se impulsara con tanta fuerza que creara un imbalance, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el precio? El precio tiende a ser eficiente. Él va a ir, va a llenar ese imbalance, ¿sí? Al llenar ese imbalance ya fue eficiente. Va a ingresar al order block. Vamos a marcar el order block con cuerpo y mecha. Y en ese order block nosotros posicionamos nuestra respectiva venta, ¿sí? Stop loss por encima, take profit hasta la liquidación
del último bajo creado por el precio, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el precio? El precio va, llena el imbalance, fue eficiente, ingresa al order block y genera un nuevo impulso que venga a liquidar el último bajo del precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio está haciendo una estructura totalmente bajista, ¿sí? Entonces, conclusión, el precio siempre tiende a ser eficiente, llena imbalances, va por el order block y nos da nuestra respectiva posición tanto en compra o en venta, ¿sí? Ya más adelante les voy a enseñar a operar los imbalances, ¿sí? ¿Por qué? Porque sucede que muchas veces el precio no ingresa al order block, sino que reacciona en el imbalance y se va con todas, ¿sí? Sin necesidad de mitigar el orden. Entonces yo les voy a enseñar cómo vamos a operar también cuando el precio reacciona en los imbalances. Pero ¿qué es lo ideal? Tomar nuestras posiciones siempre, siempre en nuestros order blocks, ¿sí? En nuestra vela generadora de esos impulsos. Entonces vamos a ver acá ya un ejemplo, vamos a ver varios ejemplos en el par divisa euro dólar, ¿sí? Entonces miren acá, acá vemos muchísimos, muchísimos imbalances. ¿Qué vemos acá? Vemos ruptura de este alto, acá tenemos un BOS alcista, vean ustedes que esto lo conocemos como un BOS, rompimiento de estructura. ¿Qué tenemos? Tenemos todo un impulso alcista, ¿sí? Punto mínimo, punto máximo, ¿sí? Todo eso es nuestro impulso alcista. Entonces, ¿qué marcamos nosotros? Marcamos nuestro punto mínimo y marcamos nuestro punto máximo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro order block? Vamos a acercar acá al gráfico. Nuestro order block es esta velita rojita, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la primer velita generadora de todo ese impulso. Entonces, nosotros acá tenemos vela 1, order block, ¿sí? Entonces, miren ustedes cómo estoy marcando la mecha y el cuerpo, ¿sí? Si marcamos solo la mecha, pues vamos a encontrar que en menores temporalidades hay order blocks ocultos, ¿sí? Por el momento la vamos a marcar completica, ¿sí? Esta velita que les marco acá, esta vela verde, es la vela 2. ¿Qué les dije yo? La vela 2, por lo general, siempre mitiga la primera, ¿sí? Esta vela 2 tocó la primera, claramente sí. Vemos cómo la toca con mecha y vemos cómo la toca con cuerpo, ¿sí? Pero miren esta vela 3. 1, 2, 3. ¿Cuál es la vela 3? Esa vela roja, ¿sí? Vela 3. Esta velita rojita que les marco acá, ¿sí? Esa es la vela 3. Entonces, ¿dónde se genera el imbalance? De la vela 1 a la vela 3. ¿Cómo marcan ustedes ese imbalance? La parte más alta de la vela 1, esta mecha, y la parte más baja de la vela 3, esta mechita aquí, ¿sí? Todo eso de ahí, todo eso que yo les marco ahí, es lo que nosotros conocemos como imbalance, ¿sí? Todo esto es un imbalance. ¿Qué quiere decir eso? De que el precio en algún momento va a tener que ser tan eficiente que va a ir a llenar ese imbalance, llena ese imbalance, ingresa a nuestro order block de compra y nosotros acá sin ningún problema vamos a comprar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos nuestro order block ocasionante de ese impulso y nuestro imbalance. ¿Qué quiere decir esto? De que acá hubieron muchas posiciones en compra, ¿sí? Posiciones en compras, acá hubieron muchos compradores que impulsaron el precio con tanta fuerza
que ocasionaron así un imbalance, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Identificamos el imbalance, ya tenemos una zona más óptima y nos vamos por la liquidación de este alto, ¿sí? Entonces, cuando tenemos imbalance antes de un order block, antes de un order block, tenemos una entrada más óptima, ¿sí? Cuando tenemos imbalance antes de un orden, pues tenemos una entrada más óptima, que es lo ideal. Operar siempre zonas con imbalance, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante, ¿cuál va a ser la idea? De que ustedes solamente operen zonas que tengan imbalance, ¿sí? Las zonas que ya hayan sido rebalanceadas no nos va a servir, ¿sí? Solamente nos va a servir las zonas que tengan imbalance, ¿sí? Para que tengan eso en cuenta. Vamos a venir acá a otro ejemplo. Miren este imbalance de acá. Miren este orden block con imbalance tan bonito que se forma acá. Ya ustedes a medida que avancen en esta mentoría, ustedes se les va a hacer más fácil identificar esos imbalances, ¿sí? Miren esta hermosa zona. Eso es una zona óptima de compras. ¿Por qué? Porque tiene el order block generador de todo ese impulso. Miren cómo el precio sube con tanta fuerza que en esos momentos está rompiendo el último alto creado por el precio, ¿sí? Entonces sube con tanta fuerza que nos genera un order block ocasionante de ese impulso. Entonces vela 1, order block, ¿sí? ¿Cuál es esa vela 1? Acá se la estoy marcando. Esta verdecita con cuerpo y con mecha. Vela 2, esta vela que les estoy marcando acá es la vela 2 y la vela que se está formando en estos momentos es la vela 3, ¿sí? Esa vela que se está formando en estos momentos es la vela 3. ¿Dónde se forma el imbalance? Donde finaliza la parte más alta de la vela 1, la parte más baja de la vela 3. ¿Sí? Miren todo eso. Todo eso que les marco ahí es un imbalance, ¿sí? Imbalance. ¿Qué quiere decir eso? De que el precio subió con tanta fuerza, habían tantas órdenes en compra que el precio impulsó, generó una ineficiencia que el precio en algún momento tiene que ir a qué? A rebalancear, ser eficiente, ingresar al order block y acá sin ningún problema nosotros vamos a posicionar una compra, ¿sí? Take profit hasta la liquidación del último alto, ¿sí? Entonces, sí o sí, de ahora en adelante, cada zona que ustedes vayan a marcar que tenga imbalance, ¿sí? Cuando una zona es eficiente, cuando una zona no tiene imbalance. Vamos a ver con ejemplo. Vamos a ver con un pequeño ejemplo. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, esta zona de acá. Esta zona de acá. Entonces, esas son zonas que a nosotros no nos sirve. ¿Por qué? Porque fue totalmente eficiente, ¿sí? Vela 1, esta velita roja. Esa velita roja, ¿qué es? El order block, ¿sí? Esa velita roja es nuestro order block de compra. Vela 2, esta vela que les marco acá, es nuestra vela número 2. Esta velita verde que les marco acá es la vela número 2. Y miren la vela número 3, esta vela roja. Miren cómo esa vela roja con cuerpo y con mecha tocan, mitigan la vela número 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que todo esto ya fue eficiente, ¿sí? Ya es una zona eficiente. Entonces, al ser una zona eficiente, es una zona que a nosotros ya no nos sirve para operar, ¿sí? Es una zona que ya no nos sirve para operar. Porque el precio ya fue eficiente, es una zona que posiblemente sea liquidada. ¿Qué nos interesa a nosotros? Zonas que nos dejen imbalance, ¿sí? Por ejemplo, acá está imbalance. Vela 1, generadora del impulso, vela 2, vela 3, en todo ese vacío de liquidez que deja el precio, ¿sí? Ya más adelante yo les voy a enseñar
Lo importante es que sepan identificar ese imbalance de la vela uno a la vela 3, ¿sí? Ya luego, a medida que ustedes vayan desarrollando sus análisis, se van a dar cuenta de que el imbalance se puede encontrar en cualquier momento del precio, ¿sí? Puede ser de la vela 2 a la vela 3, de la vela 3 a la vela 4. Lo importante es que nos genere imbalance, ¿sí? Pero por el momento, ese criterio quiero que les quede claro de esa forma, ¿sí? Imbalance de la vela uno a la vela 3, ¿sí? Miren acá otro imbalance más abajo. Order block, order block. Vela uno, vela 2. Vamos a acercar acá más el gráfico. Vela uno, acá se las estoy marcando. Vela 2 y vela 3. Miren la vela 3 tan arriba que está. Punto más alto de la vela uno, punto más bajo de la vela 3. Todo esto que les marco acá es un imbalance, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento el precio va a bajar por esa zona, ¿sí? No quiere decir que sí o sí lo haga, ¿sí? Sino que en algún momento tal vez el precio lo haga, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una zona ineficiente, va a tener que ir a llenarla, ingresar al order block y darnos nuestra respectiva compra, ¿sí? Entonces, es muy importante de que a partir de ahora, cada zona que ustedes marquen tenga imbalance, ¿sí? Entonces, el imbalance, conózcalo como una huella bancaria, algo así, ¿sí? Conózcalo en algo así como una huella bancaria que dejan los bancos y las instituciones, ¿sí? Entonces, conózcalo más fácil así, una huella bancaria que nos dejan los bancos diciéndonos, compren en esta zona porque fue una zona ineficiente donde nosotros tenemos muchas posiciones en compras y les vamos a dar a ustedes un bonito take profit, ¿sí? Tómelo más o menos así. De ahora en adelante, toda zona que ustedes marquen de oferta y demanda, sí o sí va a tener imbalance, ¿listo? Entonces, para que tengan eso muy en cuenta. Con estos cuatro conceptos, terminamos lo que es el nivel básico del Smart Money Concept, ¿sí? De la mentoría Smart Money Concept. Entonces, en estos momentos ya tenemos lo que es nuestro nivel básico, con los 8 criterios, 4 de la clase pasada y los 4 criterios de esta clase. Ya la próxima semana pasamos con lo que es el nivel intermedio, que les va a interesar muchísimo porque ya pasamos a lo que es liquidez institucional, ciclo diario del mercado de Forex, cómo operar divergencias, cómo operar tomas de liquidez y ya se les va a ir confluyendo más todos estos conceptos, ¿sí? Por el momento, ya saben, operamos noticias, 5 minutos antes cancelamos, 5 minutos después tomamos decisiones. Sí o sí, nuestras órdenes en zonas de oferta y demanda tienen que tener imbalances. Y sí o sí vamos a operar dentro de secciones operativas, ¿sí? Conocidas como las kills. Entonces, que tengan una feliz tarde y Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima clase.